Miguel García llega a casa con la noticia de su ascenso, soñando con celebrar junto a su esposa Luisa. Pero sus palabras lo congelan. «Dame todo tu salario, Miguel, o este matrimonio se acaba». Lo que Luisa no sabe es que el hombre al que intenta controlar ya no es el mismo. Miguel tiene un plan que cambiará sus vidas para siempre. ¿Podrá recuperar su dignidad sin perderse a sí mismo? El sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de un naranja vibrante. Miguel García, de 32 años, estacionó su auto frente a su casa en la colonia Roma. En su mano temblaba una carta. Su ascenso a gerente senior en la empresa de logística, donde había trabajado 7 años. Era el fruto de noches sin dormir, de reuniones interminables, de sacrificios que solo él conocía. Quería compartir esa victoria con Luisa, su esposa desde hace 5 años. Imaginaba su sonrisa, un abrazo, tal vez una cena para celebrar. Pero al abrir la puerta, la realidad lo golpeó como una ráfaga fría. Luisa estaba en la sala, sentada en el sofá con los brazos cruzados. No hubo bienvenida, ni preguntas sobre su día. Solo un silencio pesado, roto por su voz afilada. «Dame todo tu salario, Miguel, cada peso, o este matrimonio se acaba». Miguel se detuvo, la carta aún en su mano. Sus dedos se apretaron contra el papel. «¿Qué estás diciendo, Luisa?», preguntó, su voz baja, buscando entender. Ella se puso de pie, acercándose con pasos firmes. «Hablo en serio. A partir de ahora yo manejaré el dinero. Todo lo que ganes irá a mi cuenta. Yo pagaré las cuentas, decidiré los gastos, todo». Miguel frunció el ceño, desconcertado. «Siempre hemos manejado las finanzas juntos. ¿Por qué ahora esto?». Luisa soltó una risa corta, casi burlona. «Porque no confío en cómo gastas. Eres demasiado blando, Miguel. Regalas dinero a tu familia, pagas deudas que no son tuyas. Estoy harta de vivir con límites cuando podríamos tener más si yo controlo todo». Las palabras de Luisa eran como un puñetazo. Miguel sintió que el aire se volvía espeso. Había esperado un momento de orgullo compartido, no una exigencia que convertía su esfuerzo en una transacción. «Luisa, hoy me ascendieron», dijo, alzando la carta. «Quería celebrarlo contigo». Ella ni siquiera miró el papel. Sus ojos permanecían fríos, inflexibles. «Ese ascenso significa más dinero, ¿no? Perfecto. Entonces no hay excusa. Si no me das el control, tal vez me equivoqué al casarme contigo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. La mujer que alguna vez lo apoyó en sus peores días, que lo abrazó cuando perdió su primer empleo, ahora lo miraba como si fuera un extraño. No era solo dinero lo que pedía, era poder. Esa noche no hubo cena, no hubo risas. Se acostaron en lados opuestos de la cama, el espacio entre ellos más ancho que nunca. Miguel miraba el techo, incapaz de dormir. Recordó los primeros años de su matrimonio, cómo Luisa y él planeaban viajes que no podían pagar, cómo reían hasta el amanecer hablando de sueños. ¿Cuándo cambió todo? ¿Cuándo el amor se convirtió en una negociación? A la mañana siguiente, el ambiente en la casa era gélido. Luisa preparaba café en la cocina, moviéndose con una rapidez que parecía gritar impaciencia. Miguel se sentó a la mesa, pero no tocó su taza. «¿Vas a comer algo?», preguntó ella sin mirarlo, mientras revisaba su celular. «No tengo hambre», respondió él, su voz apenas un murmullo. Ella se encogió de hombros. «No olvides, Miguel, el viernes es día de pago. Transfiere todo». Él la observó en silencio. La mujer que alguna vez lo miró con admiración, ahora actuaba como si fuera su jefa. Asintió sin decir nada y salió hacia el trabajo. En la oficina, sus colegas lo felicitaron por el ascenso. Hubo sonrisas, palmadas en la espalda, un pastel improvisado en la sala de juntas. Pero Miguel no sentía nada.
La alegría que debería haberlo llenado estaba ahogada por el eco de las palabras de Luisa. Mientras conducía de regreso a casa esa tarde, las luces de la ciudad brillaban con una energía que él ya no tenía. Pensó en el matrimonio que imaginó, una sociedad, un equipo. Pero Luisa lo había convertido en una batalla donde el amor se medía en sumisión. Algo dentro de él se rompió, pero también se encendió. Esa noche, solo en el estudio de la casa, Miguel abrió su computadora. Buscó un formulario interno de la empresa, solicitud de traslado. Sin dudarlo, escribió Monterrey en el campo de destino. En la casilla de motivo, solo puso una palabra, personal. Guardó el archivo y cerró la laptop. Luisa no lo notó, pero algo en los ojos de Miguel había cambiado. Ya no era el hombre que rogaba por entendimiento, era un hombre con un plan. La Ciudad de México despertaba con el bullicio de claxones y pasos apresurados, pero en la casa de Miguel García reinaba un silencio cortante. Habían pasado 3 días desde el ultimátum de Luisa, y la tensión entre ellos se había solidificado como una barrera invisible. Miguel, de 32 años, seguía yendo al trabajo, sonriendo a sus colegas, pero su mente estaba en otra parte. Cada palabra de Luisa resonaba como una advertencia. Todo tu salario o este matrimonio se acaba. Él no discutía, no aún, pero cada noche, mientras ella dormía, él planeaba. Luisa, de 30 años, había tomado el control total de las finanzas. El viernes, cuando el salario de Miguel llegó a su cuenta, ella estaba lista. ¿Ya hiciste la transferencia?, preguntó parada en la cocina con el celular en la mano como si fuera un cetro. Miguel asintió, pulsando su teléfono. En segundos, el dinero pasó a la cuenta de Luisa. El sonido de la notificación en su celular fue como un sello en un contrato no escrito. Bien, dijo ella, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Así debe ser. Luisa no perdió tiempo. Esa misma tarde, encargó un bolso nuevo en línea y reservó una cena con sus amigas en un restaurante de Polanco. En las redes sociales publicaba fotos de su nueva vida. Cafés caros, uñas perfectas, frases sobre empoderamiento. A sus amigas les decía: hay que enseñarles a los hombres a ser responsables, si no, gastan todo en tonterías. Miguel la escuchaba desde la otra habitación sin decir nada, pero cada comentario era un clavo más en su decisión. En la oficina, mientras revisaba reportes, recibió un correo confidencial. Su solicitud de traslado a la filial de Monterrey había sido aprobada. La empresa le ofrecía un bono por reubicación y un aumento discreto que Luisa nunca conocería. Guardó el correo y cerró la laptop. Esa noche, mientras Luisa planeaba una reunión con sus amigas en casa, Miguel abrió una cuenta bancaria nueva en un banco diferente. Redirigió allí una pequeña parte de sus bonos por el ascenso, una cantidad tan modesta que Luisa no la notaría. Pero para él era el primer paso hacia la libertad. El sábado, la casa se llenó de risas y copas de vino. Luisa, en el centro de la atención, hablaba de su nuevo sistema para manejar el dinero. Miguel es un amor, pero necesitaba dirección, dijo alzando su copa. Sus amigas rieron, asintiendo. Miguel, que pasaba con una bandeja de bocadillos, forzó una sonrisa y se retiró al estudio. Cerró la puerta y respiró hondo. Giro inesperado. Mientras organizaba sus documentos, Miguel encontró un correo electrónico en la cuenta compartida que Luisa olvidó cerrar. Era una conversación con un agente inmobiliario. Luisa planeaba comprar un departamento a su nombre en la colonia Condesa, usando los ahorros conjuntos y el salario de Miguel. En el mensaje escribió: mi esposo no necesita saberlo. Es una inversión para mi futuro. El descubrimiento fue como un relámpago. No era solo control lo que Luisa quería. Estaba construyendo un plan para excluirlo por completo. Miguel sintió una mezcla de traición y claridad. No dijo nada. Guardó una captura del correo y siguió adelante.
En los días siguientes, Luisa notó a Miguel más callado, pero lo interpretó como sumisión. «Estás aprendiendo», le dijo una mañana, mientras revisaba facturas en su teléfono. «Esto es lo mejor para los dos». Miguel asintió, pero su mente ya estaba en Monterrey. En la oficina habló con recursos humanos para acelerar el traslado. «Es una gran oportunidad», le dijo su jefe, dándole una palmada en el hombro. «Monterrey es un nuevo comienzo». «Un nuevo comienzo», repitió Miguel, con una calma que escondía una tormenta. Esa semana, Luisa organizó otra salida con amigas, esta vez a un spa de lujo. Gastó miles de pesos del salario de Miguel sin dudarlo. Cuando él llegó a casa, ella le mostró un recibo. «Necesitaba un día para mí», dijo, sin mirarlo. «Tú trabajas, yo administro. Así funciona». Miguel no respondió. En cambio, fue al estudio y abrió su laptop. Revisó el correo del agente inmobiliario otra vez. La fecha de la firma para el departamento estaba programada para el próximo mes. Luisa planeaba cerrar el trato justo cuando él estuviera fuera de la ciudad, en un supuesto viaje de trabajo. Esa noche, mientras Luisa dormía, Miguel redactó un borrador en su teléfono, una carta que no enviaría aún. «Luisa, me pediste todo, pero nunca me preguntaste qué quería yo. Pronto lo entenderás». Guardó el texto y apagó la pantalla. El viernes siguiente, hizo otra transferencia como siempre. Pero esta vez, mientras Luisa celebraba su control con una nueva compra, Miguel recibió la confirmación final. Su traslado comenzaría en 2 semanas. La empresa le había reservado un vuelo a Monterrey y un apartamento temporal. Todo estaba listo. En la oficina, sus colegas notaron un cambio. «Te ves diferente, Miguel», dijo una compañera durante el almuerzo, «como si hubieras encontrado algo». «Tal vez sí», respondió él con una media sonrisa. Mientras conducía a casa, las luces de la ciudad parecían más brillantes, como si supieran que él estaba a punto de dejarlas atrás. Luisa, ajena a todo, seguía planeando su futuro sola, convencida de que tenía a Miguel en la palma de su mano. Pero él ya no era el hombre que ella creía controlar. El amanecer en Ciudad de México era un lienzo de grises y rosados, pero Miguel García no lo vio. Estaba despierto desde las 4, sentado en el borde de la cama, mirando su maleta escondida bajo el somier. En 2 días, su vuelo a Monterrey despegaría. Todo estaba listo: documentos, boletos, un nuevo comienzo. Luisa, su esposa de 30 años, dormía plácidamente, ignorante del terremoto que se avecinaba. Miguel, de 32 años, ya no sentía ira, solo una determinación fría. Había descubierto el plan de Luisa para comprar un departamento a sus espaldas, y eso había sellado su decisión. En la cocina, mientras el café goteaba en la máquina, Miguel revisó su teléfono. Un mensaje de recursos humanos confirmaba los últimos detalles de su traslado: un bono adicional por reubicación y un aumento que Luisa nunca conocería. También había transferido una parte de sus ahorros a una cuenta secreta, suficiente para empezar de cero sin levantar sospechas. Cada paso estaba calculado, cada movimiento invisible. Luisa bajó las escaleras con el celular en la mano como siempre. «¿Hiciste la transferencia?», preguntó sin siquiera un buenos días. Miguel asintió, pulsando su teléfono. El dinero pasó a su cuenta como cada viernes. El sonido de la notificación hizo que Luisa sonriera brevemente. «Perfecto. Hoy firmo unos papeles importantes. Necesito que todo esté en orden». Miguel supo de inmediato a qué se refería: el departamento en la Colonia Condesa. No dijo nada, solo tomó su maleta de trabajo y salió. En la oficina, entregó los últimos reportes y se despidió de sus colegas con excusas vagas. «Voy a estar viajando por trabajo», dijo, estrechando manos. Nadie sospechó que no volvería. Esa tarde, mientras Luisa estaba en una cita con el agente inmobiliario, Miguel regresó a casa temprano,
Sacó la maleta de debajo de la cama y revisó su contenido: pasaporte, certificados, una foto de sus padres. Luego, escribió una carta a mano con trazos firmes. Luisa, me pediste todo: mi esfuerzo, mi salario, mi vida. Pero nunca me preguntaste qué quería yo. Te dejo la casa, el auto, el dinero en tu cuenta. Pero no me tendrás a mí. Elegiste el control sobre el amor, y ahora asumirás las consecuencias. No me busques. Estoy donde el respeto vive y el orgullo muere. Dobló la carta y la dejó sobre la mesa de la cocina junto a una pila de facturas que Luisa había ignorado. Entre ellas, una notificación del banco. La hipoteca de la casa tenía pagos atrasados. Miguel sabía que ella no lo había notado, demasiado ocupada gastando. Antes de irse, transfirió la propiedad de la casa a nombre de Luisa, junto con la deuda pendiente, un detalle que ella descubriría demasiado tarde. Cuando Luisa regresó, la casa estaba vacía. Encontró la carta y la leyó con manos temblorosas. Al principio no lo creyó. Corrió al dormitorio, abrió el armario. Las cosas de Miguel habían desaparecido. Llamó a su número, pero una voz automatizada respondió: «El número no está disponible». En pánico, marcó a la oficina. «¿Dónde está Miguel?», preguntó al gerente. «Se trasladó a Monterrey», respondió seco. «No podemos dar más detalles». Luisa dejó caer el teléfono. La realidad la golpeó. No era un viaje de trabajo. Miguel se había ido para siempre. Revisó la cuenta bancaria y vio la última transferencia, pero también un correo del banco. La casa ahora estaba a su nombre, junto con una deuda que no esperaba. Su respiración se aceleró. Había ganado el control que tanto quería, pero a un costo que no imaginó. Esa noche no durmió. Caminó por la casa, buscando pistas, respuestas. Encontró un recibo olvidado en el escritorio de Miguel, un boleto de avión a Monterrey fechado para esa mañana. La furia reemplazó al shock. Llamó a sus amigas, pero ninguna respondió. Por primera vez se sintió sola, atrapada en una jaula que ella misma había construido. Mientras tanto, Miguel estaba en el aeropuerto. El avión despegó, y por la ventanilla vio cómo Ciudad de México se desvanecía bajo las nubes. No sintió tristeza, solo alivio. En Monterrey lo esperaba un apartamento sencillo y un nuevo puesto en la empresa. Pero lo más importante, paz. En el aeropuerto, mientras esperaba su equipaje, Miguel recibió un mensaje anónimo. «Sé lo que Luisa planeaba. Hiciste lo correcto». Era de una amiga de Luisa, quien había visto los correos del agente inmobiliario y decidió advertirle. Miguel sonrió débilmente. No necesitaba la validación, pero confirmaba que su decisión no era solo por él, sino por justicia. Luisa, en casa, seguía revisando la carta, releyendo cada palabra. Intentó rastrear a Miguel a través de contactos en común, pero nadie sabía nada. Su familia, que una vez la quiso, guardaba silencio. El peso de su error comenzaba a aplastarla. Había subestimado a Miguel, creyendo que siempre cedería. Ahora, el silencio de la casa era su único compañero. El lunes, fue al banco, desesperada por entender la deuda de la hipoteca. El asesor fue claro. La casa está a su nombre, pero los pagos atrasados suman una cifra considerable. Si no los cubre, podrían embargarla. Luisa salió aturdida. Por primera vez, tuvo que enfrentar las consecuencias de su control. Recordó las palabras de Miguel: «Asumirás las consecuencias». Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, supo que el precio de su ambición apenas comenzaba a revelarse. La Ciudad de México amaneció bajo una lluvia ligera, pero para Luisa el mundo parecía sumido en una tormenta interminable. Habían pasado 5 días desde que Miguel, su esposo de 32 años, desapareció, dejando solo una carta que aún temblaba en sus manos cada vez que la releía. La casa, ahora a su nombre, venía con una deuda hipotecaria que ella nunca había revisado.
Su confianza en el control que creía tener se desmoronaba, y con ella, la vida que había construido sobre las ambiciones de su matrimonio. Luisa, de 30 años, pasó la mañana en el banco, sentada frente a un asesor que le explicó la realidad con frialdad. Necesita cubrir los pagos atrasados en un mes, o el banco iniciará el proceso de embargo, dijo, entregándole un documento con cifras que la hicieron palidecer. Salió del edificio con la mirada perdida. Había gastado miles de pesos en lujos, cenas y compras, convencida de que el dinero de Miguel era infinito. Ahora, sin su salario, las facturas se acumulaban como una avalancha. Intentó contactarlo otra vez. Marcó su número, envió correos, incluso llamó a su antigua oficina. Pero la respuesta siempre era la misma. No tenemos información sobre su paradero. Desesperada, Luisa decidió actuar. Recordó que la carta de Miguel mencionaba Monterrey. Sin pensarlo 2 veces, reservó un boleto de autobús con los últimos ahorros que le quedaban. Si podía encontrarlo, tal vez podría explicarse, disculparse, convencerlo de volver. Empacó una maleta pequeña y partió esa misma noche. El viaje de 12 horas fue un borrón de autopistas oscuras y pensamientos que giraban sin cesar. ¿Cómo había llegado a esto? Recordó los días en que Miguel planeaba sorpresas para hacerla reír, pero ella los había reemplazado con demandas. Al llegar a Monterrey, el aire fresco de la ciudad la recibió como un recordatorio de su aislamiento. Fue directo a la filial de la empresa de Miguel, un edificio moderno en el centro. En la recepción, pidió hablar con él. La empleada revisó su sistema y negó con la cabeza. No hay nadie con ese nombre aquí. Luisa insistió, mostrando una foto de su esposo. La recepcionista dudó. Luego llamó a un supervisor. Este, un hombre de mediana edad, la miró con cautela. Miguel estuvo aquí brevemente, pero fue transferido nuevamente. No puedo decir a dónde. Es política de la empresa. Luisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Cuándo? ¿A dónde se fue? Su voz se quebró. El supervisor se encogió de hombros. Hace una semana. Lo siento, señora. No puedo ayudarla más. De regreso en el hotel, Luisa revisó su teléfono y encontró un correo nuevo, enviado desde una dirección desconocida. Era de Miguel. Luisa, si estás en Monterrey, has ido más lejos de lo que imaginé, pero no me encontrarás. No estoy huyendo de ti, estoy buscando paz. Aprende a vivir sin controlar a los demás. Aprende a valorarte antes de exigirle a alguien más. Este es mi último mensaje. Adiós. El correo venía con un archivo adjunto, una copia digital de la escritura de la casa, confirmando que la deuda estaba ahora bajo su responsabilidad. También incluía un extracto bancario que mostraba que Miguel había donado una parte de sus bonos a una fundación de apoyo a mujeres en crisis, una causa que Luisa siempre había menospreciado. Luisa se derrumbó en la cama del hotel, con el teléfono aún en la mano. La ironía la golpeó. Mientras ella planeaba un departamento en secreto, Miguel usaba su dinero para ayudar a otros. Por primera vez, sintió el peso de su egoísmo. Decidió quedarse en Monterrey un día más, buscando cualquier pista. Visitó cafeterías, parques, incluso una iglesia que Miguel solía mencionar, pero no había rastro de él. En una de sus caminatas se encontró con una excompañera de Miguel, Clara, quien trabajaba en la filial. Clara la reconoció y aceptó hablar. Miguel no está aquí, dijo, tomando un café en una plaza. Pero me pidió que te diera esto si te veía. Le entregó un sobre pequeño. Dentro había una nota escrita a mano. Luisa, la paz no está en el dinero ni en el poder. Está en dejar ir. Espero que lo encuentres. Junto a la nota, había una llave de la casa en Ciudad de México, como un recordatorio de lo que ella había elegido conservar. Luisa regresó a la capital al día siguiente, derrotada. La casa, que una vez fue un símbolo de su éxito, ahora se sentía como una prisión.
Las facturas seguían llegando, y sus amigas que antes aplaudían su control, dejaron de responder sus mensajes. Intentó vender algunas de sus compras lujosas, pero el dinero apenas alcanzó para cubrir una fracción de la deuda. Una noche, mientras revisaba los documentos de la hipoteca, encontró una nota escondida entre las páginas, escrita por Miguel meses atrás. No te deseo mal, Luisa. Solo deseo que entiendas. Las lágrimas cayeron por primera vez en semanas, no por rabia, sino por arrepentimiento. Había perdido al único hombre que la amó incondicionalmente, y todo por una obsesión que ahora se desmoronaba. En Monterrey, Miguel había seguido adelante. Su nuevo puesto en la empresa le ofrecía retos, pero también tranquilidad. Por las noches, caminaba por el Paseo Santa Lucía, dejando que el murmullo del agua calmara su mente. No guardaba rencor, solo gratitud por haber escapado. Luisa, mientras tanto, comenzó a trabajar como asistente en una pequeña oficina, algo que nunca imaginó hacer. Cada peso ganado con su esfuerzo le enseñaba una lección que Miguel había intentado explicarle. El valor no está en poseer, sino en construir. Pero aún le faltaba un paso para cerrar el ciclo, y el destino, como siempre, tenía una última sorpresa guardada. La Ciudad de México vibraba con su ritmo habitual, pero para Luisa, de 30 años, el mundo se había detenido. Habían pasado 3 meses desde que Miguel, su esposo de 32 años, la dejó con una casa llena de deudas y una carta que desnudó sus errores. La búsqueda en Monterrey no dio frutos. Él había desaparecido, dejando solo mensajes que la obligaban a mirarse al espejo. Ahora, de regreso en la capital, Luisa enfrentaba una vida que ya no reconocía. La casa, símbolo de su antigua ambición, estaba en venta para saldar la hipoteca. Cada día era una lucha para pagar facturas con el modesto salario de su nuevo trabajo como asistente administrativa. Una mañana, mientras organizaba documentos en su pequeña oficina, Luisa recibió un paquete anónimo. Era una caja de madera, sencilla, sin remitente. Al abrirla, encontró un brazalete de plata grabado con las iniciales de Miguel. Era el mismo que ella le regaló en su segundo aniversario, cuando aún soñaban juntos. Dentro, una nota escrita a mano. La paz no está en lugares, Luisa, sino en las personas que aprenden a soltar. Espero que encuentres la tuya. No había firma, pero la letra era inconfundible. Luisa sostuvo el brazalete, sintiendo su peso como un recordatorio de lo que había perdido. No lloró. En cambio, algo en ella cambió. Por primera vez, no quiso buscar a Miguel ni exigir respuestas. Quiso entenderse a sí misma. Esa tarde, en lugar de volver a casa, se inscribió como voluntaria en un centro de apoyo familiar, un lugar que alguna vez despreció. Allí, escuchó historias de parejas al borde del colapso, de promesas rotas, de amores que se convirtieron en batallas. Cada conversación era un eco de su propio pasado. Una noche, mientras ayudaba en una sesión grupal, Luisa reconoció a una de sus antiguas amigas entre los asistentes. Sofía, quien antes aplaudía su control sobre Miguel, ahora estaba allí, confesando cómo su matrimonio se desmoronaba por exigir demasiado a su esposo. Luisa se acercó después de la sesión y sin rencor compartió su historia. No dejes que el orgullo te ciegue, le dijo, con voz temblorosa pero firme. Yo lo hice y perdí todo. Sofía la miró, sorprendida, y asintió. Ese momento marcó un punto de inflexión para Luisa. Ayudar a otros le dio un propósito que el dinero nunca pudo. Comenzó a hablar en las sesiones, contando su error al convertir el amor en una transacción. Sus palabras resonaban y poco a poco se ganó el respeto de los demás. Pero también aprendió a respetarse a sí misma. Mientras tanto, en Buenos Aires, Miguel vivía una vida nueva. La empresa lo había trasladado nuevamente, esta vez a una filial en Argentina. Caminaba por las calles de Palermo, trabajando en proyectos que lo desafiaban y le daban satisfacción. No buscaba venganza ni resentimiento,
Solo quería construir algo auténtico. En su tiempo libre, escribía en un cuaderno, reflexionando sobre lo que había aprendido. El amor no se negocia y la paz no se compra. Un día, mientras revisaba correos, encontró un mensaje de una desconocida. Era una colega de Luisa en el centro de apoyo familiar. No sé si quieres saber esto, decía, pero Luisa está cambiando. Ayuda a otros a no cometer sus errores. Creo que entenderías. Miguel cerró el correo sin responder. No sentía rencor, pero tampoco nostalgia. Había cerrado ese capítulo. Meses después, Luisa recibió una carta del banco. La casa se vendió y la deuda quedó saldada. Pero había un cheque adicional. Una donación anónima para el centro de apoyo familiar donde trabajaba. No había remitente, pero Luisa supo instintivamente que era de Miguel. No era un gesto de reconciliación, sino de cierre. Él quería que su última acción ayudara a otros a encontrar lo que él ya tenía: libertad. Luisa usó el dinero para financiar talleres en el centro, enfocados en la comunicación en pareja. Una noche, mientras preparaba una presentación, se puso el brazalete de plata. No como un recuerdo de Miguel, sino como un símbolo de su propio cambio. Por primera vez en años, sonrió con sinceridad. Había perdido un matrimonio, pero había ganado algo más valioso: la capacidad de soltar. En Buenos Aires, Miguel asistió a una reunión comunitaria donde conoció a personas que, como él, valoraban la autenticidad sobre la posesión. No buscaba un nuevo amor, pero sí conexiones reales. Una tarde, mientras compartía un mate con un colega, dijo: «La paz no es un lugar, es saber que estás donde debes estar». Luisa, en México, terminó su jornada en el centro. Al salir, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban con una claridad que no había notado antes. Guardó el brazalete en su bolso y caminó hacia su pequeño departamento alquilado. No era la vida que planeó, pero era suya. Y por primera vez, eso era suficiente. Fin.